Pues muy bien, comenzamos otra sesión en la serie de conversaciones a la intemperie, en la que repasamos y presentamos libros del pensamiento y de la crítica contemporánea, una colaboración entre el 17 Instituto de Estudios Críticos de México y la Residencia de Arte en Habana, Barcelona, Art House. Como siempre, pues le agradecemos a ambas instituciones pues apoyar y organizar un poco los trámites de esta serie. Y hoy tenemos realmente un libro maravilloso para la conversación, que es el libro de la historiadora de arte y crítica docente Paz López, profesora chilena, y su libro que acaba de ser publicado hace apenas unos meses en la editorial Mundana o Mundana Ediciones. Se titula Velar la imagen, figuras de la pietà en el arte chileno. Es un ensayo, yo diría, cruzado entre el trabajo y la investigación académica y pues la escritura muy cuidada, minimalista, eh, de estilo, que lo hace un libro muy, muy importante, muy potente, más allá de su inscripción, digamos, en la escena crítica y de las artes visuales chilenas de los últimos 30 años, ¿verdad? Que me imagino que vamos a tocar y analizar hoy un poco. Es un libro que me atrevería a decir que es obviamente un libro de teoría, no necesariamente un libro disciplinario o anclado en lo que es la disciplina formal o universitaria de la historia del arte, aunque está nutrido de esto también. Pero es un libro en el que hay una apuesta, yo creo, para pensar algo así como elementos fundamentales de nuestro presente, ¿no? Y este es un libro que al final gira alrededor de un tropo, ¿no? Utiliza y avanza a través de una antropología que es la figura de la pietà, y a partir de ahí pues despliega lo que yo intento sugerir en mi lectura como una especie de pliegue, ¿no? En diferentes zonas y articulaciones del arte chileno contemporáneo. Solamente, bueno, antes de pasarle la palabra está con nosotros hoy Macarena García, también vinculada al magnífico proyecto editorial de Mundana Ediciones y a Paz. Solamente quisiera leer, para dar una idea, ¿no? Del alcance y del libro, un momento muy, me parece a mí que condensa muy bien un poco el punto de partida de Paz alrededor de la figura de la pietà, ¿no? Leo este breve fragmento de las páginas 14 y 16. Allí Paz nos escribe que me gusta pensar la pietà como una imagen que condensa dos momentos, el de nacimiento y la muerte, es decir, una imagen de aquello que nos falta y por eso mismo abre la posibilidad de la imaginación y el pensamiento. La pietà, representación por excelencia del duelo maternal frente al hijo caído, tiene un pie apoyado en la memoria y otro en la fragilidad y mortalidad como condición de existencia. Todos nuestros inventos los hacemos durante nuestra caída, dijo alguna vez Kafka, y eso es irrefutable. Bueno, es un pequeño fragmento del libro que, bueno, también invitamos a quienes escuchen esto, ya sea ahora o después, que adquieran, ¿no? Un ejemplar a través de la editorial o de las tiendas en Chile, ¿no? Pero bueno, agradeciéndoles ya de una vez a Paz y a Macarena, y bueno, Macarena, te paso la palabra. Hola Gerardo, hola Paz, muchísimas gracias por invitarnos a conversar sobre este libro, ¿verdad? La imagen, figuras de la pietà en el arte chileno de Paz López, un libro que sí que publicamos a fines del año pasado, en diciembre de 2021, y que bueno, que estamos
enormemente contenta con Mundana Ediciones de que se haya integrado a nuestro catálogo. En verdad quisiera decir algunas palabras sobre el libro como editora, también como lectora y como admiradora, sin duda, de la obra de Paz, ¿no? Una obra crítica, una obra ensayística que me ha interesado hace mucho tiempo, ¿no? Eh, Siento una profunda admiración por una escritura sobre arte que me parece que no obedece a los parámetros con los que se ha escrito sobre arte en Chile. Eh, Creo que se trata de velar la imagen, ¿no? De un modo como de poner a pensar las obras acerca del arte mismo, ¿no? Esta idea de que las obras de arte son objetos que piensan, ¿no? Son sujetos que piensan, ¿no? Eh, Al mismo tiempo, un libro que lee ciertas obras a la luz de la poética de los artistas, pero también, y esto es como algo que me interesa particularmente de este libro, que me conmueve particularmente de este libro, es que piensa ciertas obras o interroga ciertas obras, sobre todo en torno a ciertos asuntos, ¿no? Como que conciernen algo así como la vida misma. Eh, el asunto, por ejemplo, del cuerpo, ¿no? Que aparece como tan vaciado a veces como por ciertas conceptualizaciones contemporáneas. Aquí aparece como un afecto y en torno al cual yo diría que es un libro que llega hasta, en algunos momentos, a esbozar una suerte como de teoría de la afectividad, incluso, algo así como una teoría de las relaciones entre arte y afectividad. Eh, en algún momento como releí este libro en estos días y pensaba como en la producción de una teoría afectiva que no solo contempla a lo lejos, ¿no? El objeto del que habla, de ciertas obras escogidas, sino que se deja como tocar todo el tiempo por esas obras, que ahí hay una idea, ¿no? De cómo escribir, cómo pensar el arte, ¿no? Solamente mirándolo o cuál es la proximidad que tenemos con ese objeto, el arte, a la hora de hablar de él, ¿no? Y creo que eso, como es un libro que se plantea desde un momento, una posición extremadamente cercana, una posición piadosa, es preciosa esa múltiple significación de la sola figura de la pietà, donde es también una de ellas, creo, la figura de la crítica, que acoge en sus brazos, que abraza, eh, el objeto de arte, ¿no? Y que lo abraza, que lo llora, que lo sostiene y que en el fondo también se deja tocar por él. Um, Sobre la escritura de este libro hay cuestiones que me parecen muy, muy interesantes. Una de ellas es como, y a propósito de esta misma figura de la pietà, de la crítica piadosa, ¿no? Una de ellas tiene que ver con el modo como están planteados los textos, los ensayos. Eh, que aparecen siempre como una suerte como de escritura in media res, uno podría, es como muy propio del estilo de Paz, entrar, ¿no es cierto?, en las obras como si ya se estuviera pensando en ellas hace un buen tiempo. Y pensaba que eso tiene que ver un poco con el modo en que, es decir, no es una escritura que requiera, por ejemplo, presentarnos cada obra o cada artista antes de ponerse a pensar en ellas, sino que es como, es una escritura que cuenta con las obras como si fueran amigas de antes, ¿no? Como sabemos de lo que se está hablando, es como quien habla de una persona, como quien habla de alguien a quien quiere mucho, esa es la impresión que me da, así a veces son tratadas las obras en este libro, ¿no? Tratadas en el sentido con mucha dulzura, sin esta idea, sin presentaciones, ¿no? Sin grandes discursos sobre la obra, sino sobre todo con intimidad. Ahí me parece que hay una cuestión muy crucial en esta escritura. Otra cuestión sobre la escritura que me parece también otra dimensión performática de alguna manera de este libro, ¿no? Tiene que ver con la figura de los velos, ¿no? Claro, el libro Velar la imagen, figura de la pietà en el arte chileno, lo decía hace un momento, ¿no? El título, no solo la figura de la pietà es completamente polisémica, también la figura que es velar una imagen, ¿no? Se dice en el libro mismo, ¿no? Velar una imagen es, en el fondo, eh,
invocar una mirada que ve y no ve, es tan llena de exceso como de carencias, pero es también mantenerse en vela, ¿no? Es decir, acompañar toda la noche a esa imagen, atravesar la oscuridad junto a esa imagen, ¿no? Como si fuera, claro, un cuerpo en trance de desaparecer. Pero es también, claro, poner velos en esa primera acepción es de alguna manera, y esto lo llevo de nuevo al asunto de la escritura, ¿no? Poner velos quiere decir es siempre, en el fondo, sumar capas de sentido, pensaba, ¿no? Pero también, y sobre todo, como capas sensibles. Yo creo que los velos son como una como figura, ¿no? Han tenido más que ver con la sensibilidad que con el sentido necesariamente. Y tiene, por supuesto, que ver con el erotismo, ¿no? Eh, el velo erotiza aquello que vemos. Allí donde estoy pensando un erotismo que pasa precisamente por no aprender, si se quiere, ¿no es cierto?, las cosas en su totalidad, de manera directa, pornográfica incluso, sino más bien en diferir, demorarse en el contacto parcial con aquello que despierta los sentidos. Pensaba un erotismo así y pensaba una escritura erótica que pone a trabajar el velo en ese sentido, ¿no? Eh, y pensaba así, yo creo, y como que me atrevo a afirmarlo absolutamente, pienso que este libro y la escritura de este libro marca un hito en la historia de la crítica de arte en Chile, sin duda alguna. Y sobre todo diría también, ¿no?, por la aventura del pensamiento tramado a la escritura, ¿no? Una aventura que me encanta me encanta la aventura de este libro y que creo que es sobre todo no buscar sentar ningún esquema, ¿sí? Cómo pensar rehuyendo todo el tiempo los esquemas. Una forma del pensamiento ligada a la escritura que lo que busca más bien, un poco lo que decía Gerardo hace un momento, ¿no? Busca abrir preguntas que responden sobre todo a una conmoción. Creo que los esquemas, las conclusiones son lo que este libro despierta, pero no lo que este libro nos brinda ya cocinados. Y en ese sentido pensaba, ¿no? Como, ¿qué es escribir sino habilitar una zona justamente para el pensamiento, ¿no? Recurriendo, como lo hace este libro, a una memoria visual, pero también a una profusa imaginación crítica que junta ideas de manera muy libre, gestos e imágenes y escrituras como de un modo siempre imprevisto, desobediente a los caminos trazados, desobediente incluso, yo diría, a ciertas lecturas hegemónicas que organizan en cajones la historia del arte chileno, incluso latinoamericano, de los últimos 50 años. Me pareció y me parece que es una belleza volver a encontrarse y a intentar comprender estas obras, las obras que aparecen en este libro, algunas de ellas la Pietà de Eugenio Dittborn, la de Cay Zurita, la de Lemebel, Las yeguas del Apocalipsis, la de Natalia Babarovich, la de Langlois Vicuña, la de Lepe, la de Dávila, ¿no? Me pareció precioso volver a acercarme a estas obras desde una mirada como esta, porque pensaba de alguna manera, es cierto que este conjunto de obras revelan un espíritu común que uno podría atribuir a una época, ¿no? Sin duda, una época de la dictadura y postdictadura chilena, sobre todo. Pero también es cierto que devuelven eh, el arte a su preocupación más antigua. O sea, como que el mismo tema de la piedad, bueno, tiene esa doble dimensión, y un poco lo que dice Paz también, ¿no? Es histórico, pero también es transhistórico, de alguna manera, ¿no? Y creo que es lo que pasa también eh, al pensar la pietà a la luz de estas obras o pensar estas obras a la luz de la pietà. Podemos podemos leer estas obras a la luz, ¿no es cierto?, de un espíritu de época, pero también podemos leerla en una estela anterior, ¿no? Como esa estela anterior, como cuáles son esas preocupaciones más antiguas del arte, como es, sin duda alguna, velar la ausencia, ¿no? Cuidar la ausencia. Pensaba, ¿no es cierto?, en ese famoso origen de la pintura, donde aparece, bueno, que ha sido una imagen tantas veces representada de una mujer trazando en el muro, ¿no es cierto?, la silueta del que está a punto de partir.
a la guerra y ciertamente morir, ¿no? También está esa figura, me acuerdo, en el Tratado de la Pintura ya de León Battista Alberti, donde dice algo muy lindo, ¿no? Dice que la pintura es como la amistad, porque su destino es conservar la memoria de los muertos, ¿no? Bueno, y el arte ha tenido sin duda que ver con ello y es precioso comprobar que sigue teniendo que ver con eso, ¿no? Incluso como si a veces en estos tiempos como de muerte higienizada o de espectacularización, incluso mercantilización total del arte, ¿no? Esto, en los brillos como del opulcro eliden muchas veces esa dimensión como profundamente luctuosa de las obras que nos conmueven, y precisamente porque hablan de lo que no podemos hablar, ¿no? O porque devuelven una imagen posible de aquello que por esencia carece de imagen. Y bueno, es difícil, o sea, creo que es difícil hoy día en general para el ensayo, para la escritura crítica, ¿no? Seguir haciéndose preguntas como fundamentales, como la escena postmoderna de la crítica tiende al diferimiento, a la glosa, ¿no? Al comentario, del comentario, del comentario, ¿no? Es difícil que se vuelva a escribir como se escribía a fines del siglo XIX, por ejemplo. Es decir, enfrentar al desnudo preguntas fundamentales, ¿no? Pues sin embargo, me encanta cómo este libro encuentra un modo de seguir igual haciéndoselas, ¿no? Lo que leo en estas páginas, quiero decir, es una invitación como a que sigamos encontrando en el arte una forma de pensar aquello que nos concierne. O sea, y nada más y nada menos que la vida, por ejemplo, ¿no? Esa sustancia del tiempo que se acumula en el tiempo, como decía el poeta boliviano Jaime Sáenz, la vida, esa sustancia del tiempo que se acumula en el tiempo. Leí el otro día ese verso en un poema que se llama Adiós, pensé en este libro, ¿no? Como esa idea de la vida como una sustancia que como tal no puede pensarse al margen de la muerte que no solo es el fantasma de la vida, sino que es sobre todo la marca de su condición eminentemente material, ¿no? Bueno, en fin, algunas como reflexiones que me han venido a partir de la relectura de este libro en estos días. Y bueno, no sé si te doy la palabra, Gerardo, o abrimos un diálogo ya con Paz. Sí, muchísimas gracias, Macarena. Me parece, me parece muy, muy importante todo lo que dices y en realidad se conecta con algunas de las cosas que tengo anotadas y que me gustaría simplemente tratar de limitar en tres puntos y que yo creo que se complementan con lo que has dicho. Y que intentaré, definitivamente hay muchas maneras de decirlo, pero yo creo que también para abrir la discusión intentaré decirlo de manera provocadora tal vez, ¿no? Diciendo yo que también que yo no soy, no soy un investigador o una persona, digamos, directamente especialista en el arte chileno, ¿no? Aunque yo creo que ciertamente es, o sea, para los que nos hemos formado en el hispanismo o latinoamericanismo, la escena chilena siempre ha sido un lugar de sumo interés en tanto el despliegue, ¿verdad?, de las relaciones entre arte, escena crítica y cultura, desde el momento de la post-transición, sino antes. Pero el primer punto que me gustaría señalar es que, claro, me parece que una de las instancias, o si no la instancia central de arranque de este libro, de velar la imagen de Paz López, es pues tomar una figura y a partir de esa figura releer de un modo poliédrico la escena chilena, a la vez que, como bien decía Macarena, pues nos remonta a cuestiones sin lugar a duda, pues si uno quiere, antropogenéticas, ¿no? O sin duda antropológicas del sentido pictórico del arte para el ser humano.
Recuerdo aquí, bueno, algo que siempre recuerda la pintora y crítica Mónica Ferrando, para quien incluso antes que la palabra, pues el trazo pictórico, ¿no? En las cavernas es algo así como el origen insondable, y que yo creo que es consistente también con uno de los intereses, uno de los vórtices que le interesa a Paz, que es la imagen que falta, ¿no? Esa especie de como de anarquía en el origen, ¿no? Esa falta de origen mismo que nos habilita a una apertura radical con las cosas, ¿no? Entonces, bueno, la Pietà es una especie de pliegue, ¿no? Es una especie de pliegue, pero que, y este sería mi segundo punto, que en la medida en que lo lleva a cabo en su exploración, me parece que de alguna manera, de una manera muy hábil y sí, tierna, es decir, sin polémica, sin el polemos, sin la confrontación, me parece que está cerrando o está llevando a cierta conclusión lo que pudiéramos llamar la estructura general del culturalismo, ¿verdad? Es decir, este es un ensayo, efectivamente, tú decías anteriormente, ¿no? Que está ligado a cierta política de la intimidad, ¿no? O de cierta escritura de la intimidad. Bueno, yo creo que esa escritura de la intimidad es un paso adelante o un paso atrás, tal vez, con respecto a el impasse, yo creo, del culturalismo, de los estudios culturales, ¿no? De la propia determinación cultural que, que tal vez funcionó y dio su abastecimiento por un tiempo, pero que me parece que es importante de trascenderla, ¿no? O sin lugar a duda, pues desertar de ella, ¿no? Como decía hace poco también Eugenio Dittborn, refiriéndose a la avanzada, ¿no? Ese gesto de la deserción me parece que es propio de la Pietà como tropo en pliegue, pero también es un gesto de la propia escritura de Paz en este libro, es decir, desertar a final del día y de una vez por todas, pues, de cierto armazón, ¿verdad? De cierta, área, ¿no? Yo creo que ustedes allá, por lo que he leído, ¿no? Durante muchos años, pues, de la escena, ¿no? Digamos, de formar parte de esa guerra cultural, ¿no? Me parece que también Dittborn decía esto en una entrevista que le hacían hace un par de meses en el Financial Times. Y, y por último, yo cerraría con esto también. Es decir, que la antropología de la Pietà está relacionada o se vincula, entre tantas cosas, se vincula a una caída, ¿verdad? Se vincula a un desastre, se vincula a una desobra del cuerpo, del sentido, digamos, de la propia imagen que falta. Entonces hay por un lado esa desobra que se abre al encuentro, que se abre a una afección, incluso a una posibilidad de experimentar el mundo, ¿no? Por fuera de los procesos de, bueno, domesticación o eh, subordinación a ser cooptados, ¿no? A ser robados de un destino propio. Eh, pero yo creo que también al final, ¿no? Cuando Paz tematiza, me parece que deja inconcluso, lo cual es interesante para la discusión, ¿no? Cuando tematiza la cuestión del deseo, ahí aparece un movimiento también que no necesariamente es una negación de la caída o del descenso, sino que es también una posibilidad de avance o incluso de ascenso, ¿no? Incluso yo le llamaría, jugando también con la imagen, ¿no? de la Pietà, ahí habría una especie de resurrección transfigurada, ¿verdad? Y esa transfiguración, esa resurrección transfigurada obviamente no tiene nada que ver con la comunidad de salvación cristiana, ni con volver a ninguna religiosidad sustancial,
sino que más bien me parece a mí que busca registrar como también aludías tú, ¿no? A la vida, ¿no? A la vida pura, ¿no? Incluso yo le llamaría también la existencia, que es una palabra que aparece a lo largo del libro, bordeando y configurándose en sentidos muy, muy interesantes, ¿no? Bueno, esta resurrección a mí me parece que es ya un vínculo positivo, es decir, es ya una pars construens, ¿verdad? Es algo que está ya construyendo y ofreciendo un camino o una ida no meramente destructiva, ¿no? No es un movimiento de caída, ¿no? Justamente el movimiento ascendente es un movimiento en donde se nos ofrece un camino, ¿no? Y a mí me parece que ese camino es el camino en donde el arte, o en un momento en que el arte, y bueno, esto es una pregunta también para ustedes dos, ¿no? Y para quienes estén también, ¿no? Juan Pablo y Elena, ¿no? Pero a mí me parece que en un contexto en donde la frontera entre, por ejemplo, arte y política, ¿no? Ha sido suturada, ¿verdad? Aquí aparece otro camino, ¿verdad? Este es el camino de la desobra, en virtud de que la única posibilidad de una obra singular, ¿verdad? Es una obra que necesita remitirse a poder aparecer, ¿no? Poder aparecer como deseo de mundo. Y eso no puede estar determinado, me parece a mí, por ningún tipo de agenda o de principio, ¿verdad? Que la oriente, ¿no? Salvo su propio, ¿no? Su propio devenir insurrecto de alguna manera, ¿no? Entonces yo pensaba, y termino con esta imagen, ¿no? Que la he colocado en el pequeño texto que escribí sobre el libro. Para mí me parece interesante, ¿no? Que si, jugando un poco de nuevo con el tropo de la pietà, que si de alguna manera la pietà de Miguel Ángel es el movimiento del naufragio, ¿verdad? De la caída. También el libro de Paz, ¿no? En este movimiento entonces de construens, de apertura, de resurrección, es un poco, o intenta hacer, ¿no? Con el arte, o situando el arte entre imaginación y pensamiento, un poco un arte en donde las cosas puedan emerger, ¿no? Entonces yo recordaba esa anécdota en la que Miguel Ángel también fue la figura que estuvo al centro de el momento en el que descubrieron la famosa escultura griega, ¿verdad? De la antigüedad, el Laconte, ¿verdad? Que estaba enterrada en un viñedo creo que le pertenecía a uno de los papas, ¿no? Entonces, llamaron a Miguel Ángel para que certificara, ¿no? El momento en que se abre un hueco en la tierra del viñedo y aparece, ¿no? Como de otra temporalidad, como de otro cosmos, de abajo de la tierra la, la figura, ¿no? La escultura del Laconte. Entonces a mí me parece, ¿no? Jugando un poco con esa metafórica, a mí me parece que el gesto, ¿no? Que el gesto de resurrección transfigurado de velar las imágenes, ¿no? O de las imágenes veladas es un poco también, ¿no? Es decir, no simplemente hacer de una obra de arte el acceso a la cosa, ¿verdad? Sino tener la posibilidad de ejercer una mirada en la que al final del día podamos tener otra relación con la historia y con las cosas, ¿no? Así que bueno, lo dejo ahí y agradeciendo a Paz por este gran libro. Sí. Bueno, primero muchísimas gracias, Gerardo y Macarena, por las lecturas inesperadas, ¿no? También del libro, generosas, amorosas.
agradezco también a Gerardo la invitación, pero además también la pasión con la que sigue atentamente los debates, las escrituras, ¿no?, que se están realizando en América Latina. Considero que este espacio es un espacio muy, muy bello. Y también a Macarena por hacer posible este libro. Pensaba, ¿no?, que cuando me he preguntado a mí misma, ¿no?, por qué llegué a trabajar con estas figuras de la pietà en el arte chileno, recuerdo que no siempre, no tuve una especie de obsesión anterior a... Se parece más bien a, ¿no? Me pasa algo con los encendedores, por ejemplo, ¿no? Que de repente abro mi cartera y aparecen 10 sin habérmelo propuesto, ¿no? No sé de dónde salieron, de repente aparecen, ¿no? Me vi juntando en un archivo estas imágenes, y entonces agradezco a Macarena entonces el impulso para hacer que esta colección inesperada de imágenes se haya convertido en un libro. Bueno, anoté muchas cositas, ¿no?, de las que ustedes fueron como planteando. Son muchas, ¿no? Se abren muchas posibilidades de conversación. Quizás puedo decir, ¿no?, algunas cuestiones como generales, y también después podemos dar paso a una conversación, ¿no?, más fluida, pero pensaba también por qué la piedad, ¿no? O sea, pensaba primero por qué empezaron a aparecer estas imágenes, ¿no? O sea, por supuesto, siempre me ha interesado mucho la historia del arte chileno. Aparecieron justamente estas imágenes revisando otros asuntos vinculados a la escena artística chilena. Y luego, ¿por qué la piedad, no? Me lo he preguntado a mí misma, y claro, y pensaba que la piedad, no sé si tendrán ustedes la misma impresión, pero ha estado al margen, ¿no? El concepto de piedad ha estado al margen de los conceptos examinados, uno podría decir, como por la gran historia del pensamiento, ¿no? O al menos resistida, ¿no? Una palabra resistida, por sus filiaciones con la tradición cristiana, ¿no?, caritativa, y también con cierto como humanismo cínico. O sea, digamos, me pasaba que pensar la cuestión de la piedad me exponía a mí misma a un riesgo, ¿no? Cómo hablar de la piedad a partir de estas obras sin que sea la rehabilitación de ningún tipo de religión, ¿no?, como decía Gerardo al final de su presentación, ni la piedad como empatía, ¿no?, o ese como humanismo cínico, ¿no?, que decía. Entonces, ¿qué cuestiones me comenzaron a resultar relevantes a la hora de aproximarme a esta noción? Y primero es la cosa, ¿no?, y que Macarena lo mencionaba, ¿no?, que es la aparición del cuerpo. En un contexto además muy específico, ¿no? O sea, en el contexto de una dictadura sangrienta. Estas obras fueron, salvo la de Natalia Babarovich, realizadas en el contexto de dictadura. Y entonces, ¿cómo estas obras ponen al cuerpo, ¿no?, como un lugar donde la muerte, ¿no?, puede estampar su sello negro? Y decía, contexto de dictadura donde hubo cuerpos desaparecidos, ¿no? Cuerpos sin cuerpo, sin nombre. Entonces me parece relevante pensar, ¿no?, allí la cuestión del cuerpo. Constanza Michelson, en la conversación que tuvimos hace unas semanas atrás sobre el libro, decía, claro, sobre el cuerpo, pero también sobre lo que un cuerpo puede hacerle a otro cuerpo, ¿no? O sea, la piedad también sería una pregunta por lo que un cuerpo puede hacerle a otro cuerpo. Y en ese sentido me parece que la piedad
Y así creo que puede leerse en estos ensayos, que son ensayos además que no tienen una especie como de hipótesis de conjunto, ¿no? No pretenden ser textos que conformen alguna historia del arte, ¿no? Ni que planteen alguna hipótesis de conjunto respecto del arte producido en dictadura. Me interesa más bien pensar la piedad como algo que está en el centro de la ética y de la política, ¿no? Sobre todo por esa pregunta, ¿no? Por el cuerpo, ¿no? O sea, la piedad, la pietà, no está separada de la carne, ¿no? Del cuerpo y entonces de la potencia, ¿no? Eso por un lado. Macarena también, ¿no? Decía que había una especie como de teoría de los afectos. Me importa mucho también, ¿no? Pensar las pasiones, ¿no? Rehabilitar las pasiones, los estados de ánimo, también en un contexto donde parecen estar completamente reguladas, ¿no? Las pasiones, ¿no? Donde hay una suerte como de saqueo de lo sensible, ¿no? Entonces me parece que la piedad también permite ingresar a esos asuntos, y sobre todo porque la pietà permite también pensar el cuerpo más allá también, ¿no? De los actos médicos, ¿no? De las sustancias analgésicas. Aparece otro cuerpo, y ese cuerpo es el que me interesaba poder pensar también a partir de estas obras. Hace poquito me encontré tardíamente, y lo lamento mucho, ¿no? Un texto de Anne Furmantel, ¿no? Que se llama Potencia de la Dulzura. Y es un texto que cuando lo comencé a leer sentí que tenía mucho vínculo, ¿no? El modo en que Furmantel piensa la dulzura, ¿no? El modo en que ella piensa la dulzura es el modo en que a mí también me interesó pensar la cuestión de la pietà, ¿no? Y hay una frase de Furmantel en su texto, ¿no? En La potencia de la dulzura, donde dice algo así como: ser dulce con las cosas y los seres es comprenderlos en su insuficiencia, en su precariedad, en su inmadurez, en su tontería, ¿no? O sea, reconocer eso en los otros, pero reconocerlo también en nosotros mismos. Me parece que allí también hay un principio, ¿no? Ético y político que me parece muy importante de seguir pensando. Eso diría como en términos generales. Podemos entonces empezar a lo mejor a conversar, sí, a tener una conversación. Alguna pregunta, no sé, más específica. Porque claro, se abrieron muchas cosas por las que podría, ¿no? Intentar decir algo. No sé si está bien puedo decir algo, Sí, ¿no? sí. No sé qué te parece, no sé si esto es importante para ti, esta distinción, pero yo creo, o sea, o lo que me interesa, ¿no? Del libro, una de las formas que me parece radical en su gesto, es que la manera, yo creo, hegemónica en la que hoy en día solemos entender, ¿no? Solemos entender la cuestión de la vida, yo creo que pasa por la cuestión del cuidado, ¿no? De hecho, y lo menciono simplemente porque lo leí hace unos días, ¿no? Pero Boris Groys acaba de sacar un librito, ¿eh? Que se titula Filosofía del Cuidado, ¿verdad? Y bueno, siempre muy inteligente en todo lo que dice, pero en un punto me parece que dice algo, asevera algo que es fundamental, me parece una descripción, como se diría, dura del presente. Dice que el cuidado, ¿verdad? El cuidado de la vida es, al final del día, la administración poshistórica por excelencia. Entonces yo creo que la insistencia contemporánea en los discursos críticos o en el arte, ¿verdad? En el cuidado,
me parece a mí que es un reverso o es un tono que tiene cierta matriz biopolítica, Mm, que debería someterse a cierta crítica, ¿no? mm, Entonces, ante eso, a mí me interesa velar la imagen, ¿no? Como una posibilidad otra. Es decir, es cierto, estamos hoy en día en la cuestión de la vida, ante el desamparo total de las formas heredadas, ¿no? Estamos en el régimen de la vida, pero a mí me parece que la piedad, ¿no? Por ejemplo, la noción que tú a veces tematizas como, ¿no? Recoger, un cierto recogimiento, que es al final lo que hace María, ¿no? Ese recogimiento no es necesariamente un cuidado, entre comillas, ¿no? Pero bueno, no sé si a ti te parece que esta separación, vamos a suponer, entre recogimiento, que pasa por una lógica de deseo, de singularización, y no necesariamente como un paradigma administrativo de mm, vamos a cuidar la vida de las poblaciones, ¿no? Más mm. allá de que, bueno, claro, en la vida práctica yo creo que todos estamos de acuerdo que eso es necesario, ¿no? Pero no puede agotar eso, me parece, el horizonte. Sí, no, totalmente. De hecho, me importa mucho ese problema. Eh, no aparece tematizado en el libro, pero es algo que no dejaba de pensar mientras lo escribía y no dejó de seguir pensando. Y es interesante esa distinción, ¿no? Claro, entre una filosofía del cuidado, ¿no? Que tiene que ver con los discursos terapéuticos, pero también desde cierto liberalismo, incluso desde cierto progresismo, ¿no? La cuestión de, del cuidado, pero también de una suerte de yo completamente viril, ¿no? Eh, todos estos edictos, ¿no? Ámate a ti mismo, ¿no? Por sobre todas las cosas, no sufras. Me parece que, claro, ¿no? Que allí hay un riesgo y me interesa pensar justamente la piedad eh, como algo que le hace algo, ¿no? A ese modo de pensar la vida, ¿no? O la administración de la vida. Eh, y por eso me detenía en esa frase de Dufourmantel, ¿no? Porque ese cuidado no es un cuidado, o sea, en la pietà, el cuidado aparece vinculado a la fragilidad, ¿no? A la, bueno, a la caída, ¿no? No es un discurso viril, ¿no? O sea, el cuidado muchas veces está asociado a una recuperación, ¿no? De una subjetividad fuerte y viril. Entonces me interesa pensar desde el lado, ¿no? Como la potencia, la fragilidad, ¿no? Más allá de esos discursos, ¿no? Del cuidado y de la administración de la vida, eh, que aparece en todos los ámbitos, ¿no? No solamente de la teoría, sino en la vida cotidiana, ¿no? Estamos bombardeados por ese tipo de discursos. Eh, sí. Paz. Y ¿Mm? desde pensado eso mismo, llevado eso mismo a la cuestión como de la práctica de la escritura sobre arte, Mm, ¿cómo lo mm, pensarías? mm. Tengo voy a decir, a lo mejor iba a sonar un poco como bruto, ¿no? Pero tengo una incomodidad, podría decir, ¿no? Grande con los modos en que se escribe, no, por supuesto, no todos, ¿no? Pero el modo en que se escribe sobre artes visuales, el modo en que se abordan las obras, eh, sobre todo cuando se busca que las obras queden inscritas en ciertos discursos progresistas o críticos, ¿no? Eh, no sé si ustedes comparten este diagnóstico, ¿no? Pero en general cuando uno lee la crítica de arte, ¿no? Lee una escritura sobre las obras, en general las obras desaparecen, ¿no? En su singularidad, y lo que aparece es un discurso que se les impone, ¿no? Eh, y en general son discursos, me parece que están como en las agendas,
temáticas de la crítica y del progresismo. Entonces, no quiero decir, por supuesto, con esto que el libro que escribí se salte eso, pero al menos es mi intención, ¿no? O sea, mi intención es escribir pensando, bueno, es bonito cuando tú decías, ¿no? Como si las obras fueran amigas, ¿no? Como si hubiera estado velando esas imágenes durante la noche, ¿no? Ver que esas imágenes me hacen a mí también, ¿no? Cómo esas imágenes modifican algo de mis pequeñas y grandes certezas. Y entonces allí me importa pensar una crítica, digamos que no se conforme con adscribir las imágenes a las agendas temáticas, ¿no? No sé si y leías también hace un tiempo este texto de Suter, ¿no? Este filósofo belga, que es contra, no me acuerdo el nombre exacto, ¿no? Pero contra la crítica, pero en el fondo contra una crítica entendida como algo que busca hacer que la cosa diga, ¿no? Cuente su verdad, ¿no? Una especie como de crítica policial, ¿no? ¿Cómo pensar otra forma de abordar las imágenes, las obras, sin que terminemos entonces aplanando no solo el pensamiento, sino que la experiencia que una imagen nos hace a cada uno de nuestra propia mirada, nuestro propio cuerpo, ¿no? Y yo creo que ahí es interesante también otra pulsión que noté en el libro. Y no sé si, me imagino que debe ser algo consciente, ¿no? Porque se repite, pero yo creo que lo que dota de estilo también y de ese cuidado de la escritura es que, por ejemplo, no hay un espesor retórico ni teórico, ¿verdad? En el mal sentido de la reproducción teórica en el libro, sino más bien hay un uso, incluso como una especie de comunicación, ¿no? De diálogo con escritores, en lugar de esta reproducción teórica, que me parece que también está hoy en día ya caída a cierta época de la universidad, ¿no? Entonces, bueno, no sé si pudieras decir un poquito más sobre esta relación entre lo que significa, pues, ver el arte, ¿no? O pensar con el arte, pero también comunicarse con el escritor, ¿verdad? Con Alan Pauls, con los escritores que vas aludiendo y que te van nutriendo también ahí en el recorrido, ¿no? Sí, yo creo que hay como una suerte como de escritora frustrada, en el sentido de que digamos, no me podría inscribir, ¿no? digamos, en el lado, ¿no? Como de los escritores, porque trabajo desde otro lugar, pero o desde otras disciplinas, ¿no? Pero a mí me interesa mucho, y por eso decía, ¿no? Como esa suerte como de cuerpo a cuerpo, que claro, en el caso de tiene algo como performativo, que en la piedad hay un cuerpo a cuerpo, y me interesa también ese cuerpo a cuerpo con la imagen, ¿no? Y lo que resulta de eso, claro, son cuando uno piensa en términos como de inscripción, ¿no? Lo que resulta de eso es un libro que no es, claro, porque uno no podría como inscribirlo ni en la teoría del arte, ni en la historia del arte. Son, yo diría, ejercicios también de escritura, ¿no? Experimentar a través de las obras la escritura, ¿no? Y la incertidumbre, además, ¿no? A la que nos enfrenta siempre la escritura y las imágenes.
Claro, una figura ahí Eso, tan elocuente como a propósito de esa performatividad de la figura misma de la Pietà, como escribir con imágenes también, ¿no? mm, Como mm, junto a las imágenes, no mm, como que no es lo mismo como que sobre ellas, que ese sobre tiene una doble significación también, ¿no? Es también volcarse a ellas, pero también por sobre ellas. claro, claro, ¿no? Eh, Claro. Claro, de hecho, eso es lo que decía, ¿no? Este Suter, ¿no? Un pensamiento que quiere triunfar sobre aquello que piensa, eh, ¿no? Me parece o el tipo de escritura, pero también cada vez lo que me interesa leer justamente es algo que no está desde ese lado eh, del conocimiento, ¿no? O sea, la crítica es un modo de producir conocimiento, ¿no? Y que tiene que ver justamente, ¿no? Con esa suerte como de triunfo, de jerarquizar, ¿no? De juzgar. Hay algo eh, y que en la crítica de arte además aparece con mucha más evidencia, ¿no? Y entonces también cómo poder esquivar. Y por eso digo que son como desafíos además que me pongo a mí misma, ¿no? O sea, constato una cierta desazón y luego intento también desafiar porque venimos eh, formados además, ¿no? En ciertos modos de aproximarnos a las obras o a las imágenes. Entonces son también, claro, como pequeñas pruebas o experimentos, no sé. Sí, no sé si hay algún otro comentario o pregunta. Yo tengo algunas otras cosas también, ¿no? Antes que vayamos cerrando, nos quedarían Uh -huh. más o menos unos 10 minutos, pero Uh -huh. eh, yo quería preguntarte, Paz, que es algo que aparece también un poco velado en el libro, pero que sí hace presencia, que es la cuestión, eh, que es la cuestión de la vanguardia, que a mí me parece que, bueno, además de constituir un nudo importante, ¿no? Como sabemos, en los debates de la escena crítica chilena, eh, también me parece, ¿no? También por esto que yo aludía de lo que hoy supondría arte político, ¿verdad? También se suele ver como una especie de regreso, ¿verdad? De regreso de la vanguardia, ¿no? En su momento Hal Foster escribió aquello del regreso de lo real, ¿verdad? Pero me parece que el desplazamiento de pensar, eh, pensar una imaginación sensible, ¿no? O poner, dar lugar a la invitación de una sensibilidad de la imagen, como que se retira también de eso, ¿verdad? En la medida en que tal vez uno de los límites estructurales de la vanguardia fue quedarse atascada a una noción donde la vida era una obra, ¿verdad? Pero no como tú sueles decir, no una vida a la que le faltan las imágenes, o a la que siempre le falta una imagen, ¿no? Pero no sé cómo veas esto. Sí, 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 ahí, claro, es grande, pero claro, uno podría pensar como dos momentos, o al medio, digamos, para poder pensarlo, ¿no? Como entre el modernismo y la vanguardia, ¿no? Que fueron, uno podría decir, como los dos polos, eh, digamos, desde los que se fue articulando el arte moderno y contemporáneo, ¿no? Y un modernismo pensado pienso en Greenberg, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como vinculado o a pensar el arte como, ¿no? O el arte, la idea de que el arte se realiza al momento de depurar o purificar sus medios, versus la vanguardia, ¿no? Que piensa el arte como aquello que tiene que diluirse con el exterior y con la vida. Por supuesto, están todos los textos que han
declarado, ¿no?, el fracaso de la vanguardia, ¿no?, de esta idea de que la vida podía ser modificada artísticamente, ¿no?, o que la vida podría convertirse en una obra de arte. Claro, yo diría que no estoy como situada en ninguno de esos tres, ¿no? No pienso ni en la pureza de los medios artísticos, ni pienso... Me interesa pensar cuál sería el poder del arte, ¿no? Que yo creo que fue una pregunta muy importante para las vanguardias, ¿no? Más allá del modo en que se haya realizado luego esa pregunta, ¿no? Digamos, efectivamente. Pero la pregunta que está siempre en las vanguardias, ¿no? ¿Cuál sería como el poder de las imágenes o el poder del arte para cuestionar su contexto? Me sigue interesando esa pregunta, ¿no? Me importa. No sabría, y eso es algo que estoy siempre pensando, no estoy segura cuál sería como la salida no vanguardista a esa pregunta, ¿no? Sí, ¿no? O sea, es una pregunta que me importa mucho y claro, ¿cómo pensar entonces, no? Esa pregunta por lo que hacen las imágenes sin necesariamente inscribirlo en esas tres escenas, ¿no? Que es como el modernismo, la vanguardia y la posvanguardia, o el fracaso de las vanguardias. Y allí yo creo que es importante pensar la noción de crítica, ¿no? Me parece que un camino, tal vez, para pensar este poder de las imágenes tiene que ver también con poner en crisis la noción de crítica, ¿no? Y lo digo así como muy general, porque es algo que me importa mucho pensarlo, Gerardo, ¿no? O sea, es algo que me inquieta. Paz, y sobre, bueno, como para volver, de nuevo como que me dan ganas de tirar de este hilo, de nuevo a los asuntos de la escritura, ¿no? Porque como la crítica como problema, pero sobre todo como ejercicio también es un ejercicio en una zona como umbralar, digamos, entre la imagen y el texto, ¿no? O sea, como... O en una zona que sí, umbralar y movida, conmovida o abusada como por las preguntas que se generan en esa tensión entre las imágenes, las obras y las escrituras. Entonces, como, no, quería preguntarte como en esa zona, ¿en qué estás ahora? O sea, ¿en qué estás ahora? ¿En qué investigaciones, críticas, con qué proyectos de escritura? Que nos pudiera contar un poco de eso. Sí. Mira, acabo de adjudicarme, digo, un fondo, un postdoctorado, cuya propuesta, ¿no? Tiene que ver con pensar la relación, que es muy grande cuando lo digo así, ¿no? Pero la relación entre artes visuales y literatura latinoamericana, ¿no? En un arco de 20 años. Pero pensándolo un poquito como a la inversa, ¿no? O sea, ¿qué le hace la literatura, ¿no? O esos modos de producción de ficción a las imágenes, a la crítica de arte, a la teoría del arte, ¿no? O sea, pensar, digamos, la constatación, o no, esta especie como de idea o de sensación, ¿no? Que tuve al momento de pensar este proyecto, es que hay una literatura que se ha volcado a pensar la cuestión de la imagen, ¿no? A pensar la cuestión de la imagen, a volverse imagen, a tematizar la imagen, o sea, como desde distintas como operaciones de sentido. Y me interesa ver qué le hace esta escritura, ¿no? Y sobre todo estos modos de la ficción, ¿no? a las imágenes, desde la cuestión de la ficción. Bonito, porque claro, la figura de la Pietà es también un relato, es un texto, es un texto literario originalmente también. O sea, que me parece como, es precioso el programa, o sea, el programa,
el problema también. El problema. Sí, no, me tiene muy, muy entusiasmada, y además la alegría de poder leer literatura, ¿no? A veces pienso que cada vez me interesa más la literatura que la teoría, ¿no? Pues digo que no todo, exagero, pero a veces me parece que hay allí asuntos mucho más apasionantes, ¿no? Que en los textos de teoría. Estoy hablando de teoría del arte, ¿no? O los textos de crítica de arte, ¿no? Eso, ¿no? Desde lo que me concierne, ¿no? A veces encuentro muchas más pistas como de sentido en estos textos literarios que en los propios textos de historia y teoría del arte. Entonces también fue una manera de permitirme ir hacia la literatura. Es interesante también digamos, en esta discusión, y yo creo que tiene que ver con esta especie de un estrato antiguo, ¿no? O un estrato muy originario. Pero es interesante pensar el estatuto de la pintura en la discusión de la imagen, ¿verdad? Porque en un momento, en el ensayo, en el libro sobre la pintora, se pronuncia Natalia Bavarovich, Ajá, sí. de Natalia Bavarovich. Ella se refiere a la pintura como algo así como la imagen de calidad suprema o algo así, ¿no? Entonces, no sé cómo, me parece que también, o sea, pienso que hay una relación entre imagen, pintura y escritura que está como si de alguna manera estuviese ya operando internamente, ¿no? Es decir, como si de alguna manera la pintura también fuese ya una especie de imagen escrita, ¿no? Si pensamos en, por ejemplo, el mismo gesto de la mano, ¿verdad? La mano como en sí misma una caída, ¿no? Una caída sobre la tela, que es propia de la escritura también, ¿no? Entonces, te quería preguntar sobre eso, si tú le otorgas, ¿no? Bueno, ya sea en el libro o en términos más genéricos, pero si tú le otorgas alguna especificidad a la cuestión propiamente de la pintura, sobre todo por esto que a mí me fascina, ¿no? Que ha dicho alguien alguna vez, que es realmente la perseverancia de alguna manera de la pintura a seguir existiendo cuando en realidad, digamos, por la técnica, ¿no? Y por donde estamos, como que en realidad no debería existir, ¿no? Sí, sí, es muy bonito eso que dice, y es muy bonito el texto donde Natalia Bavarovich piensa la cuestión de la pintura en relación a las imágenes digitales, ¿no? Entonces, claro, ella dice la pintura todavía tiene cuerpo, ¿no? A diferencia de las imágenes digitales, ¿no? No hay cuerpo, es un lastre, se desgasta, se modifica, existe el error, existe la incertidumbre, ¿no? Es un cuerpo, ¿no? O sea, tiene los atributos de un cuerpo. Entonces es muy bonito como Natalia Bavarovich piensa allí la cuestión de la pintura. Lo que tú decías también de la mano, ¿no? Que todavía está el gesto, ese gesto así como subjetivo todavía, ¿no? Como un gesto primordial en la pintura. Y es, claro, y en Chile, por ejemplo, la pintura, sobre todo en la década de los 80, a propósito de márgenes de instituciones, ¿no? Es algo o la nueva pintura, ¿no? La que aparece además con la transición a la democracia, completamente despreciada, ¿no? Una suerte como de enemigo del arte conceptual, o del arte reflexivo, o del arte que uno podría inscribir en el vínculo entre arte y política, ¿no? Entonces, si uno además toma la especificidad de los debates, ¿no? De la escena chilena, la pintura es algo que quedó
que fue muy maltratada, cuando uno podría decir que los grandes referentes, ¿no?, de la escena avanzada, por ejemplo, Eugenio Dittborn, Gonzalo Díaz, ¿no?, tienen, o Altamirano, tienen la pintura como un problema fundamental. Pero claro, es interesante pensar, y además cómo se van anudando estas cosas, ¿no? La pintura como algo arcaico, la piedad como algo arcaico, el gesto, ¿no?, como algo arcaico. Didi Uberman, ¿no?, cuando dice el gesto es más antiguo que nosotros mismos, ¿no? Nos pertenece y no nos pertenece. Y bueno, y todo, entonces uno puede decir que la piedad, el cuerpo, la pintura, son lugares para pensar el cuerpo, ¿no? Y lo que el cuerpo tiene en su potencia y en su finitud. Pero me interesa además, sí, no, así ya pasando a otros asuntos, me interesa la pintura, sobre todo la pintura que se está realizando en Chile actualmente. Pienso en Pablo Linsenberg, ¿no? Hay cuestiones que como muy interesantes que están apareciendo en pintura y que yo creo que van a exigir, digamos, que uno vuelva a pensar la pintura más allá de esa historia del arte donde fue completamente dejada de lado, ¿no?, por conservadora, por anacrónica, ¿no? Claro, sí. Mm. Bueno, yo creo que vamos ya cerrando. Si Macarena quisiera agregar algo final o, o alguien más, no sé si Elena quiere decir algo o Juan Pablo, pero si no, bueno, yo también te pediría, Macarena, que termines también diciendo algo, si te parece bien, sobre la editorial y para los interesados, donde se pudiera ordenar el libro de Paz. Ajá. Sí, bueno, primero reiterar las gracias por la invitación a esta conversación. Gracias, Gerardo. Gracias, Paz, por esta conversación. Y bueno, y también de nuevo como por la confianza en haber publicado con nosotros este libro. Mundana, claro, es una editorial muy volcada, en verdad, hacia el ensayo sobre artes, es quizá lo central, y pensado, claro, el ensayo siempre como una puesta en ejercicio del pensamiento y la imaginación crítica, y entonces entendía, nos interesa mucho pensar el ensayo sobre artes como un género creativo. Y bueno, ligado a ello también hemos publicado ciertos textos o más de carácter híbrido que van hacia la narrativa, que van hacia la poesía, publicamos algunas cosas de poesía también, en fin, pero siempre desde el problema de la escritura ensayística y en ese sentido del ensayo pensado experimentalmente. Y bueno, los libros de Mundana se encuentran en Busca Libre, y ligado a Busca Libre, Amazon, yo creo que debiera poder accederse a través de la plataforma de Busca Libre y bueno, en librerías chilenas especialmente. Pero a través de internet es la plataforma Busca Libre. Y bueno, en esa misma línea este año vienen otras muchas cositas, ¿no? Estamos trabajando ahora en un nuevo libro de Marcela Rivera, que se llama Lo que la mano da, que es toda una reflexión, un ensayo sobre el lugar de la mano en el pensamiento estético, arrancando como de Paul Valéry, yendo hacia Chillida, viniendo hacia Marguerite Duras. Es un ensayo de carácter filosófico, estético y muy, muy bonito. Estamos preparando también algo de Sergio Chekvek, que hace poquito que nos dejó, producto de una enfermedad, ¿no es cierto?, bien fulminante, y vamos a publicar un ensayo de él sobre un poeta argentino que se llama Joaquín Januzzi. Estamos trabajando también en una revisión, por ejemplo, de una parte de un libro de Ana María Risco, que se llama Crítica Situada, un libro sobre Enrique Lini y las artes visuales.
también muy interesante, explorando en estas formas de escritura sobre artes. Allí hay como otra alianza fundamental, ¿no es cierto?, entre la poesía y la arte, que por lo demás constituye, yo me atrevo a decir que constituye, conforma una cierta tradición también, ¿no? En el arte chileno especialmente. Así que, bueno, ahí menciono algunas cosas entre muchas otras en las que estamos trabajando. Pero tremendas gracias por la ocasión, en verdad, de conversar sobre este libro y hablarles de nuestro catálogo. Yo les quiero también agradecer enormemente también a Gerardo y a Macarena por la lectura, por la posibilidad de conversar, de seguir pensando. Bueno, disfruté mucho esta conversación, así que les agradezco y me voy con hartas cosas, ¿no?, que seguir pensando. Pues excelente, gracias Macarena y Paz. Lo dejamos aquí y luego pues se podrá revisitar esta conversación en el canal de Conversaciones a la Intemperie en sitio del instituto. Y bueno, no, simplemente recordar que la última conversación de esta serie, de esta segunda temporada, el próximo mes va a ser con Miguel Morey, en torno a sus libros de María Zambrano. Así que a finales de mayo estaremos de vuelta. Así que bueno, muchas gracias y hasta luego. Chao, gracias.